Las ideas liberales en la Nueva España, que buscaban una sociedad más justa, así como terminar con los privilegios y empoderar al ciudadano para la toma de decisiones, construyeron los cimientos ideológicos para iniciar una lucha de independencia. Como bien sabemos, esta lucha da inicio en 1810 con el Grito de Dolores. De 1812 a 1814 entra en vigor la Constitución de Cádiz. Después se instaura nuevamente en 1820. Uno de los méritos más importantes de los liberales mexicanos fue que las propuestas de ellos coincidían en algunos casos con las necesidades de las masas, las cuales en ocasiones también eran influenciadas por la clase media. Así lo explicó el periodista liberal José Joaquín Fernández de Lizardi en 1820. En el marco de la promulgación de la Constitución de Cádiz, afirma que ésta solo es aceptada por el Estado medio, refiriéndose a las clases bajas y a la clase media, pero siendo rechazada por las altas clases. Para 1821 se suscribe la Declaración de Independencia. Otro acto que representó en gran medida un sentimiento expreso de los ideales liberales fue el inicio de los trabajos del primer Congreso Constituyente mexicano. Esto tuvo lugar en 1822 y a finales del mismo año es sustituido por la Junta Nacional Constituyente. Un gran número de integrantes de estos órdenes pugnaron por la representación ciudadana en las esferas del gobierno, así como por la creación de un régimen democrático federalista. Fue así que años más tarde, en 1824, se promulga la primera constitución política del México independiente, instaurándose con ello la primera República Federal. En el proceso que dio pie a la instauración de la República Federal, los constituyentes liberales pugnaron por la creación de diputaciones provinciales y de cabildos municipales, que dieran representación democrática a los ciudadanos en los órganos de gobierno. En este tiempo, se dio un auge del liberalismo no solo al interior de la República, sino para la defensa de la misma. Fue tiempo después que Benito Juárez promovió el crecimiento del Estado de Derecho y de la soberanía popular. Con la victoria de los liberales y de Benito Juárez frente a los conservadores, se cristalizaron los ideales que se promovían desde décadas atrás. En 1856 y 1857, al establecerse el segundo Congreso Constituyente, se da la primera representación real de liberales en el Congreso. Posteriormente, Juárez es declarado presidente por primera vez, quien mueve su gobierno en varios estados de la República huyendo del ejército. No es hasta años después que los poderes de la Unión se concentran en la Ciudad de México como hoy lo conocemos. En 1864, los franceses imponen a Maximiliano de Habsburgo en lo que sería el Segundo Imperio Mexicano. Posteriormente, se restaura la República y tiempo después, Porfirio Díaz se ostenta en la presidencia, de 1876 a 1910, excepto de 1880 a 1884. En 1880, un grupo político denominado como los científicos, que eran la parte técnica del porfiriato, llegan al Congreso. En 1910 inicia la Revolución Mexicana, encabezada por Francisco I. Madero. Se buscaba dar democracia y mayor representación al pueblo en la cúpula gubernamental, así como acabar con la reelección, con la desigualdad social y con la falta de atención a los campesinos. A pesar de que el gobierno de Porfirio Díaz había generado avances en infraestructura y en desarrollo económico notables, estos fueron de grandes costos sociales para las clases menos favorecidas. Después de diversos conflictos armados, Francisco I. Madero asume la presidencia de México en 1911. Es 2 años después cuando se da la creación del Ejército Mexicano. Con este ejército se formó también posteriormente el Ejército Constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza y formado en 1914 con la intención de mantener el orden constitucional del país. Fue gracias a este ejército que se permitió la promulgación de la Constitución política que hoy nos rige, la de 1917. Si bien, como mencionamos, esto se da hasta 1917, el fin de la Revolución Mexicana se dio desde 1914, con la firma de los Tratados de Teoloyucan, la cual sucedió en la salpicadera de un coche en la localidad del mismo nombre. Son todos estos procesos liberales, nacionalistas y de búsqueda del federalismo los que nos han heredado el México democrático que hoy conocemos, con sus 32 entidades federativas y sus municipios, que gozan de soberanía y autonomía constitucional.